Hola compis, vamos con nuestras clases de costura. Mirad, hoy os voy a enseñar cómo se cose a mano, algunos puntos que la máquina de coser lo hace, pero que las que no tienen máquinas de coser es bueno aprender a hacerlos. También os comento que esto fueron una de las primeras clases que yo di en mis clases de costura. Quiero decir, cuando yo me fui a sacar el título de profesora de corte y confección, los primeros puntos que me enseñaron a hacer fueron estos, y la verdad es que me gusta compartirlo con vosotras porque son súper bonitos. Antes, cuando no había máquinas de coser como ahora, de estas automáticas, electrónicas, incluso remalladoras, todo se hacía a mano. Y no sé, sacar esto del baúl me hace mucha ilusión. Voy a enseñaros cómo se hace un sobrehilado, un pespunte, un hilván y unos hilos flojos. ¿Qué son hilos flojos? Quédate conmigo y te lo explico en el vídeo. Manos a la aguja. Bueno, compis, mirad, primero os comento que para hacer el sobrehilado siempre se ha utilizado este hilo. Es un hilo de algodón y además es un hilo que es de sobrehilar, se llama así. Siento que no tenga la etiqueta, pero es que son bobinas de hace mucho tiempo y duran muchísimo. Y la parte de aquí fuera pues es el primero que se quita cuando tienes que abrirlo. Ahora vienen de otra forma, pero este tiene sus años y tiene su historia. Entonces, como veis, es un hilo, se rompe con mucha facilidad, es muy suave, pero este es el que se utilizaba para hacer esto, los sobrehilados. ¿Veis? Se rompe rápidamente, no tiene ninguna rigidez. ¿Y por qué se hacía así? Pues muy sencillo, porque al no tener fuerza no arrugaba la costura. Todo tenía su motivo, de forma que cuando pasábamos el sobrehilado por la tela, esta no se arrugaba, no se hacía un rulo, no se hacía un ovillo. Por eso este hilo. Pero para que veáis cómo se hace, yo he elegido este color, que es un color cereza que me gusta mucho, porque el tono que he cogido para el tejido es un tono muy beige, muy neutro. Es un trocito que tenía de retor, pero muy finito, es casi transparente, es muy delgadito y creo que para esto estará muy bien. Bueno, pues vamos a hacer primero el sobrehilado. Mirad, hacemos un nudo. Yo os digo, yo le voy a poner con este color de hilo. Y lo que sí os digo es que si el tejido es un tipo gasa o un tipo como este que tiene una textura muy delgada, normalmente se suelen sobrehilar las dos costuras a la vez. Esto se hacía y se hace para que cuando terminamos una costura lo sobrehilamos o le pasamos un zigzag o una remalladora y evitamos que se deshilachen. Para eso es el sobrehilado. Bien, pues empezamos cogiendo en este caso los dos tejidos, porque ya os digo que es muy delgado. Pondríamos el nudo en la parte de fuera y cogeríamos un trocito de tela. Iríamos de izquierda a derecha y así iríamos haciendo un sobrehilado. A medida que, según también el tejido se deshilache más o menos, las puntadas son más cercanas o menos, ¿vale? Eso también depende de cómo es el tejido. Bueno, pues vamos a irlo haciendo así. Normalmente esto se cose estupendamente cuando una persona está sentadita y sobre sus rodillas tiene el tejido, pero así, a mano alzada, es un poco más difícil. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo. ¿Veis? Son puntadas que quedan un poco oblicuas, de forma que el tejido lo protege más el tejido que una puntada recta. Como veis, al ser un hilo más fuerte, tiende a doblar, ¿veis? Hacia aquí como una especie de doblez. Eso, ¿veis? Esto con el otro hilo no pasa. Bueno, pues yo voy a hacer así hasta el final y ahora enseguida vuelvo. Bueno, pues mirad, cuando lleguemos al final daremos una puntada y un nudo, y de esta forma queda fijado. Ahora voy a enseñaros cómo hacer una especie de overlock, lo que ahora nos hacen las máquinas domésticas, las electrónicas o
o las automáticas. Os lo voy a enseñar ahora cómo hacer algo similar, que es cuando un tejido se deshilacha muchísimo, hacerle un refuerzo. Mirad, ahora vamos a ir al contrario. Vamos a empezar aquí y vamos a ir hacia este lado y vamos a ir metiendo la aguja en medio de las dos puntadas que tenemos anteriores para que nos haga una cruz, y eso lo que nos va a hacer es conseguir, ¿veis? Así, conseguir que el tejido quede mucho más protegido. ¿Veis? Ahora vamos hacia atrás y nos queda como si fuese el zigzag o la remalladora, el punto de remalladora o el punto overlock, o como se llame en vuestros países o lo conozcáis. ¿Veis? Así nos queda, de forma que lo que nos quedaría abierto de tejido y se pudiese deshilachar, con este punto lo que hacemos es cerrarlo. Se remata exactamente igual que la puntada que hemos hecho hacia el lado derecho. Yo voy a terminar de hacerlo tranquilamente hacia el final y ahora vuelvo con el siguiente punto. Bueno, pues así nos queda, ¿veis? Hace las cruces y queda perfectamente sellada el tejido. Ahora vamos a hacer el punto hilván. Mirad, el punto hilván siempre se empieza por el derecho. Yo os estoy contando y os estoy compartiendo como yo lo hago. Hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? A mí me enseñaron así y durante el tiempo que yo estuve haciendo confección y que sigo cosiendo, siempre he seguido los mismos pasos. Mirad, empezamos por aquí por el derecho y vamos pasando un pespunte así. Es un punto que lo que conseguimos con él es unir los dos tejidos y prepararlo para después pasarlo a máquina o pasarle un pespunte a mano. Esto es simplemente para unir dos tejidos y que nos queden lo más recto posible. Después, cuando pasemos nuestro prensatelas, ya tenemos la línea marcada por donde tenemos que coser. Llegamos al final, damos una puntada y rematamos. A veces yo no suelo rematar. Si vosotras lo hacéis, perfecto. Yo no lo hago porque, mirad, cuando yo he pasado este hilván y después lo he cosido a máquina, yo tengo que quitar este hilo. Es mucho más cómodo si yo hago esto y tiro del hilo, desaparece por completo, no me queda ninguna marca, no tengo por qué anudarlo aquí, porque tendría que quitar este nudo y después tirar. De esta forma lo dejo abierto, dejo un trocito suelto y después solo tiro del nudo y lo tengo hecho en un momento. Bueno, vamos a ver ahora el punto de pespunte. Mirad, es un punto que tiene que ser lo suficientemente fuerte para que la costura no se abra. Así como esta costura se abre perfectamente, porque solo es un hilván, ¿veis? No tiene ninguna solidez, está abierto. Este punto tenemos que hacerlo muy bien hecho para que no se nos abra la costura. Este sí que lo empezamos por el revés. Y vamos a irnos hacia atrás una puntada. Vamos a salir justo al lado de esta, donde hemos puesto nuestro último punto. Vamos a irnos hacia atrás y vamos a coger otra puntada y vamos a salir justo por donde hemos dejado nuestro hilo, así. Este hacemos exactamente igual y entramos por el mismo sitio. Con esto, ¿qué hacemos? Mirad, un pespunte continuo donde la costura queda perfectamente sellada. ¿Veis? Con mucha más fuerza que el hilván. Esto es la forma en la que se hace el pespunte, una de ellas. Ahora os voy a enseñar otra. Mirad, voy a dejar aquí un trocito hecho y ahora os voy a enseñar otra puntada de pespunte. Ya os digo que hay muchísima variedad y muchas formas de hacer lo mismo según en qué tejidos o según
que es la puntada que queramos obtener o el resultado que queramos obtener. Mirad, yo esto voy a dejar aquí y lo voy a cortar tal cual, porque esto es una muestra y solamente se trata de enseñaros algunas de las puntadas, que daremos muchas más porque hay muchísimas puntadas. Mirad, otra que también es un pespunte sería venirnos por aquí, por el revés, y haríamos la inversa. Entramos y salimos, entramos por el mismo punto que salimos y avanzamos un poquito. Igual entramos por donde salimos y avanzamos un poquito. ¿Veis? Esto lo que consigue es dar fuerza a nuestra costura. Y veis, por detrás queda completamente, a ver si quito este hilo ahora. ¿Veis? Queda completamente reforzada. Queda muy fuerte. Y es, a lo mejor os resulta más fácil que la otra. Ya os digo, es cada una lo hace como más cómodo le resulte. Volvemos a entrar y avanzamos un poquito. Y así vamos haciendo nuestro pespunte. ¿Veis? Si el tejido es muy grueso, podemos hacer puntadas más largas. Si el tejido es muy fino, hacemos puntadas más juntitas. De esta forma lo que conseguimos es la firmeza de la costura, que al abrirla no se abra. Hay muchas chicas que la utilizáis para rellenar muñecas. Si es para ese fin y no tenéis una máquina de coser, os recomiendo que las puntadas sean súper pequeñas. Vamos a intentar hacer aquí unas cuantas y muy pegaditas unas a otras, para evitar que el tejido se nos abra cuando lo rellenemos. Mirad, casi ni se aprecian, ¿veis? Vosotras ya le dais la longitud que necesitéis. Así es como nos queda nuestro pespunte. Ahora voy a enseñaros los hilos flojos. Los hilos flojos es como yo le llamo, y como a mí me enseñaron que se llamaba, y como mi madre le llamaba también. Mi madre fue modista durante muchísimos años y siempre le llamaba voy a echar unos hilos flojos. Era una forma de hablar, pero realmente es que son hilos flojos. ¿Para qué se utiliza esta puntada? Pues mirad, cuando hacemos confección, sobre todo para confección, y tenemos que modificar un patrón. Si yo, por ejemplo, he hecho una blusa para una señora y esta señora tiene el brazo, el hombro un poco más caído, o tiene más o menos pecho, la cintura más alta o más baja, siempre hay que modificar un poquito para que me quede igual la parte izquierda que la parte derecha, o lo que es igual, me quede perfecta las dos partes de la costura. En esta ocasión, imaginaros que voy a colocar unas mangas y necesito ponerla a una medida exacta. ¿Qué pasa? Yo puedo estar midiendo y haciendo, pero si ponemos los hilos flojos nos quedan exactamente igual, porque después se une uno con otro y queda exacto. Mirad, os lo voy a explicar. Pasamos, da igual por el derecho que por el revés, y vamos a ir pasando una fila de puntadas, así. Esta la vamos a ir dejando suelta, igual que esta, vamos a ir pasando y vamos a ir dejando flojito, y así, flojito también. Bueno, pues imaginad que yo ya llego hasta aquí, corto mi hilo, y ahora estos hilos que me quedan flojos yo lo abro, tiro de las dos partes del tejido y corto sin miedo, corto. Aunque yo ahora moviese este tejido y llevase este tejido a un lado y ese tejido a otro, cuando yo tuviese que juntarlos, pondría derecho con derecho y uniría los hilos con los hilos. En esta ocasión es recto, pero imaginaros que es un tejido, es una parte, como os estaba comentando, por ejemplo, como un cuello.
¿vale? Vamos a hacer aquí unas puntaditas para que lo veáis. Mirad, imaginaos que es un cuello y yo entro por aquí y voy dejando mi hilo flojo para que me quede exactamente igual un lado que otro. ¿Veis? Aquí haría igual. Abro los dos tejidos y corto. Cuando yo tuviese que unir esta parte con la otra parte, solo tendría que unir los hilitos y me cuadra perfecto. Entonces esta era la forma en la que se hacían las cosas, más o menos que nos quedasen lo más exacto posible cuando no teníamos bolígrafos borrables, no teníamos metros que midiesen tan al milímetro, y bueno, pues cuando realmente la costura era mucho de coser a mano. Compis, esto ha sido mis primeros puntos, los primeros puntos que yo aprendí en mis clases de costura y que me ha gustado mucho compartirlos con vosotros. Vamos a seguir haciendo más puntadas y vamos a seguir aprendiendo mucho más puntos de este estilo. Ahora espero que vosotras estos puntos los pongáis en práctica y que me digáis si os gusta, si los conocéis con otro nombre o si los utilizáis muy a menudo, o si es algo que habéis escuchado por parte de algún familiar y que no habéis tenido la oportunidad de ponerlo en práctica porque las máquinas de coser, todo este tipo de cosas, digamos que lo han dejado un poco de lado. Bueno, pues este ha sido mi proyecto de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like y nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso, amiga, chao.